Bienvenido al Sefirot Podcast, un espacio de sanación, integración y liberación. Este espacio es posible gracias a ti. Con cada compra de tu jabón o baño normal de la línea Sefirot, contribuyes a que estas herramientas de sanación sean posibles. Gracias, es un honor estar a tu servicio. Hablar de enfermedad puede ser muy amplio y también muy confuso a la vez, pero hoy vamos a tratar de darle claridad a ese misterio que es llamado enfermedad y más aún por qué seguimos expresando al nivel familiar ciertas situaciones, signos y síntomas. Y es que realmente es, entre comillas, y cancelado, una maldición de la familia que todos sean diabéticos, que todos sean hipertensos, que todos tengan sobrepeso, que todos tengan miopía, que todos tengan astigmatismo, o hay algo que lo respalda, hay algo más allá que hará la diferencia. Y es que es muy frecuente, pero muy frecuente, que después de una terapia de biodesprogramación o de alguna terapia alternativa, el efecto sanador no solo sea en la persona que hizo la terapia, sino que se empieza a ver cambios a nivel del clan inmediato o en la descendencia. Y es que al final partimos de que si una emoción no alcanza para resolver un problema, no te preocupes, el cuerpo se encargará de ello. Entonces, vamos a explicar con una historia y un ejemplo que me pudo encantar de Alejandro Lavín, que ejemplifica muy bien qué es la enfermedad, para qué sirve y cómo se hereda. Y esta es la historia. Esta es la historia. Imagínate el primer conejo del mundo, así. Del primer conejo, el Adán conejo, que es como lo definió Alejandro Lavín, que te digo, me encantó, me encanta cómo explica y cómo lo transmite, y por eso, con permiso del Cosmo, lo vamos a compartir. Está el conejo Adán, ¿no? Sin problema, el primer conejo del mundo mundial, y este conejo, pues, tiene una inocencia innata. No conoce a los lobos, no conoce a los zorros, no conoce a sus depredadores naturales, no lo sabe. Y este conejito Adán está casado con su coneja Eva y tiene descendencia, tienen un pequeño conejito, ¿no? Y este conejo Adán, que se va a aventurar al mundo, que va a conocer el mundo, se encuentra con un lobo. Y este lobo le dice, hola conejito, y el conejo le dice, hola lobo, ¿cómo estás? Y empieza a querer platicar y todo. Y entonces el lobo le dice, qué interesante, nunca había conocido un, una comida que hablara. Y se lo come. Entonces, ese es el primer trauma que existe en ese clan familiar. En ese núcleo familiar es el primer trauma que hace que en el sistema genere dolor. Entonces, la biología, nada incierta, lo que hace es que transmite esta información hacia la descendencia. Entonces, la descendencia quizás no conozca al lobo como tal, pero sí va a sentir algo diferente cuando vea un lobo, algo que no va a poder entender. Pero bueno, nada más perdimos a la primera generación, por así decirlo, y no pasó mucho. Entonces, llega la siguiente generación, se encuentra con el lobo y pues tiene un poco de recelo, pero no entiende tampoco qué pasa. Cuando se encuentra con el lobo, este conejo, que no entiende muy bien por qué tiene ganas como de correr o por qué siente esa incomodidad de lo que nosotros decimos que como que tiene mala vibra o algo así, se quiere alejar del lobo y ¡pum! El lobo lo alcanza y se lo come. Entonces, la biología decide que es momento de hacer algo con este clan familiar, porque ya perdimos a dos elementos del clan. Entonces, adivinen qué, lo que va a hacer es que la siguiente generación, que si saque usted notas, ya va a ser la tercera, lo que le va a dar va a ser el programa del miedo. ¿Por qué? Porque el programa del miedo va a hacer que se aleje del lobo. Eso es lo que va a hacer que cuando vea al lobo o algo que se le parezca a un lobo, que es bien importante que ponga atención en esto, le va a desatar miedo. Sí, le va a desatar todo el miedo que lo pueda haber. Entonces, esta tercera generación va a la vida, se encuentra el lobo y adivine qué. Le da miedo.
y en lugar de alejarse, se paraliza, porque le dio miedo. Entonces, estas sincronías de traumas hace que la biología diga, bueno, no nos funcionó el miedo. Entonces, ¿saben qué? Vamos a que la siguiente generación, que ya es la cuarta, ahora tengo el programa de la tristeza, para que no tenga ganas de salir al mundo, que evite cualquier contacto. O sea, si no se pudo alejar, si le dio muchísimo miedo, pues a lo mejor la solución es que ya no lo vean. Entonces, la cuarta generación de conejo va a tener un programa de tristeza. Y en ese programa de tristeza, pues difícilmente va a conectar con el mundo, va a ser muy solitario y a la vez presa fácil para un lobo que le gusta cazar y que hizo la biología una presa fácil. Entonces, a esta generación también se lo come el lobo, porque el programa de tristeza tampoco funcionó. Entonces, la biología dice, a ver, ¿qué otro recurso tengo? Pues ¿saben qué? Vamos a irnos a esta quinta generación a generar un programa de ansiedad para que le dé ansiedad perseguir algo. Si el conejo tiene que ir a buscar su comida, a buscar pareja, a buscar lo que tenga que buscar allá en el mundo, que le dé ansiedad para que lo haga rápido y no se encuentre con el lobo. Entonces, esta quinta generación de conejo va al mundo y con toda la ansiedad del mundo se encuentra el lobo. Y corre. Esta generación tuvo una mejor posibilidad porque empieza a correr, a correr, a correr, el lobo lo alcanza y se lo come. Entonces la biología dice, la ansiedad sí sirvió, lo que me faltó es tener velocidad. Entonces, si la emoción no es suficiente, que la biología se encargue. Y la sexta generación no solo va a tener ansiedad, sino que va a tener unas piernas más fuertes para correr del lobo. Entonces, esta sexta generación tiene unas piernas más fuertes y un cuadro de ansiedad. Y adivine qué, también se lo come el lobo. Entonces la biología dice, déjenle las piernas. Déjenle las piernas y ahora hay que darle el programa de la ira, ¿no? Aquí en México decimos, pues, para que le parta su mandarina en gajos y se pueda defender del lobo. Lo que la biología no consideró, porque no conoce al lobo, nunca se había enfrentado, ese conejo o esa generación, ya en la séptima generación de conejos, nunca se habían enfrentado a este tipo de depredador tan a conciencia, o por lo menos esta información no venía desde el Adán conejo, no se dieron cuenta que el lobo también tenía garras, también tenía dientes. Entonces, para no hacerle el cuento largo, se lo comió. Aquí es el punto de inflexión donde se programa y se gesta la enfermedad como un programa de supervivencia. Porque cuando la emoción no puede, cuando la energía no es suficiente, entonces el cuerpo se tiene que encargar. Emoción viene de motion, que es movimiento. Y si usted busca la definición de mutación, también viene de movimiento. Es decir, que muta el cuerpo se mueve. Entonces, en esta generación, en estas 7 generaciones de conejitos, uno ya tuvo miedo, otro ya tuvo tristeza, otro ya tuvo ansiedad y a otro le modificaron las piernas. Entonces, a la siguiente generación, a la octava, lo que le vamos a dar, dice la biología, además de las piernas, van a ser orejas grandes para que pueda correr y oír de manera más puntual. Entonces, esta generación, esta octava generación, ya es más competitiva contra el lobo, pero aún así el lobo lo sigue sorprendiendo, porque a pesar de que ya puede correr y que ya los escucha, hay algo que no consideraron todavía, que es que lo vea de lejos o lo vea venir. Entonces, la novena generación, además de tener piernas largas, además de tener orejas, va a ser miope para ver el peligro de lejos. Y digo miope porque si usted lo compara con las generaciones atrás, este conejo va a tener un ojo más largo, más grande para ver el peligro de cerca. Totalmente. Entonces, cuando la emoción es intensa y frecuente y no se soluciona, el problema va a aparecer como solución biológica. Cambia el cuerpo,
como una mutación para sobrevivir. Y entonces este conejo, que ya tiene piernas grandes, que ya tiene orejas grandes y que tiene miopía, ya puede ver al depredador y puede correr. Entonces este es un caso de éxito, hasta la 9ª generación. Y adivina qué, díganme en qué parte de este camino se eliminaron los programas de tristeza, de ansiedad, de ira, de miedo. Entonces, las siguientes generaciones, 10ª, 11ª, 9ª, se va a repartir un cóctel bien padre de piernas, orejas, miope y a uno ansioso, a otro con tristeza, a otro con miedo, porque nunca se resolvió el conflicto original. Y esto se transmite a través de lo que nosotros llamamos campo mórfico. No necesitamos que las generaciones de adelante o de las generaciones de atrás sean conscientes de la vivencia para que esta información se transmita a nivel celular. Haga de cuenta que el campo mórfico es como el Internet. Así, es el Internet. Es una conexión real en la que puedes encontrar una cantidad de información invariable y que va a ser totalmente útil para que te dé los recursos. Por eso es que en la bio nosotros definimos a la enfermedad como una solución biológica y esa solución no necesariamente es una solución a una situación actual. Por ejemplo, en el caso de la historia que le conté del conejito, hablamos de que el ojo se alarga porque el peligro está cerca. Entonces, usted me va a decir, sí, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida en ciudad o en mi vida actual? Bueno, muchas personas que perciben el peligro cerca, el jefe, la pareja, el tío, el primo, la suegra, que vive al lado de mi cuarto y que la percibo como un peligro, también cuenta. Entonces, el ojo se alarga porque el peligro está cerca. ¿Por qué? Porque si yo percibo que mi vecino es iracundo y yo me siento como que no lo voy a librar si le da una crisis de ira, pues entonces lo voy a querer estar viendo. Entonces, el peligro se acerca. Todas las enfermedades, todas, no hay ni una sola que no venga de una emoción muy intensa. Una emoción tan intensa que no se resolvió en ese momento, por el motivo que usted quiera, consciente o inconscientemente. Y esta información queda en el Internet celular, que es lo que llamamos hoy campo mórfico. Entonces, esta información queda para que todo el clan pueda sobrevivir. Aquí el detalle es que hay programas que no son útiles y otros programas que nos generan o provocan un bloqueo. Por ejemplo, es muy útil una persona que, por ejemplo, tiene una complexión que le gusta, que le favorece, ¿no? Que a lo mejor come mucho y no engorda. Ese es un programa también y a lo mejor usted va a decir, no, pues yo ese jamás me lo voy a biodesprogramar. Pero, por ejemplo, ¿qué me dice del sobrepeso? El sobrepeso tiene una base de desvalorizaciones, de abandonos, de conflicto de imagen. Es un cóctel de situaciones y vivencias que se van pasando de generación en generación. Y usted me va a decir, ¿y yo qué culpa tengo, verdad? Aquí no se trata de culpas, se trata de que la biología lo hace para tener una mejor supervivencia al final de cuentas. Y se va a activar estos programas de supervivencia con lo que usted considera o lo que usted sienta o lo que los ancestros sintieron como un peligro. Y le voy a decir algo, hay que tener mucho cuidado con el tema puntual de echarle toda la culpa a los ancestros, porque si bien un ancestro pudo haber vivido como el conejo Adán a tener una vivencia, también es cierto que hay algo en nosotros que se desencadena y muchas personas por eso no sanan, porque solamente identifican y toman conciencia de lo que pasó atrás, pero no en lo que pasó en su vida presente. Por ejemplo, si yo desarrollo, por decir algo, una gastritis, por algo inaceptable, ¿no? Y a lo mejor en mi historia, en el transgeneracional, allá en la generación cuarta o la generación quinta, hubo un hombre o una mujer que no aceptó alguna situación de una forma bien crítica, ¿no? Bien traumática. Y esa información queda ahí en el Internet celular, en el campo mórfico,
Y luego usted se va hacia su vida y a lo mejor alguna situación en su matrimonio, en el trabajo, con su mamá, con su papá, pasa alguna situación que usted la vive igualito, así de inaceptable. Entonces, como la emoción fue mucha y no alcanzó a procesarse, el cuerpo se encarga y ¡bam! La solución biológica fue la gastritis. Si usted solamente trabaja la parte emocional de, sí, es que a mi tatarabuelo o a mi tatarabuela le fueron infiel, le robaron y no lo pudo superar, con eso no se va a sanar al 100%. Tiene que trabajar primero su evento inaceptable de su vida actual antes de irse hacia atrás. De hecho, en nuestra experiencia, la mayoría de los conflictos se sanan en nuestra línea de vida y con nuestros padres, porque el campo mórfico no entiende de fechas, no entiende de tiempos, y esta información que usted está anclando al momento que lo resuelve también se va hacia la información. Es como una base de datos, es como una base de datos donde usted añade información y les dice, ¡hey! Encontré una forma de hacerlo diferente. Y esto puede sonar muy prometedor y muy esperanzador, sin embargo tiene un precio, que es que el clan se ha mantenido vivo gracias a todos los programas, como en el caso del conejo, de miedo, de tristeza, de ansiedad, de pues de todos la historia que traía atrás, y que usted venga y les diga, oigan, ¿qué creen? ¿Saben qué? Pues ya como ya estamos en otra época, 10 generaciones más tarde, donde ya hay autoridades, donde el lobo ya no puede pasar por aquí o ya se extinguieron los lobos, entonces yo ya no debo de tener ni miedo ni ansiedad por ver un lobo. Entonces, este programa que me venía salvando hoy me genera un bloqueo porque a pesar de que el lobo ya no está, todo lo que se parezca a un lobo, lo que huela, lo que vea, lo que me haga sentir como el lobo, me va a detonar un conflicto. Entonces, cuando yo meto la información de que el lobo ya no está y que está bien hacerlo diferente, de que puedo hacerlo de forma segura, de que realmente hoy la información la podemos procesar diferente, 10 generaciones se pueden oponer a esa información, porque es como si usted hiciera un cortocircuito en la base de datos. Y eso en su vida encarnada o en su vida terrenal lo va a percibir como con culpa. Cuando usted inicia a hacer un cambio, una transformación, lo primero que nos sale es la culpa. De hecho, es sumamente común que nosotros trabajamos con un esquema, ya sea que tomen la terapia o que inicien con los jabones o los baños herbales. Y cuando empiezan a trabajar con los jabones herbales y empiezan a tener otro tipo de conciencia, se empiezan a sentir diferentes, es frecuente que unos días después sientan un poquito de caos o les pasen algunas cosas accidentales, que se tropiecen, que se quemen con el agua y cosas así. Y siempre les digo, ¿por qué te dio culpa? Y siempre sale el por qué. Me da culpa ponerle límites a mi mamá, me da culpa ponerle límites a mi papá, me dio culpa haberme separado de mi pareja. Porque es algo también bien biológico, que es el sistema exige una pertenencia y para tener pertenencia tienes que ser leal. Y 10 generaciones o 9 generaciones fueron leal a programas de miedo, a programas de tristeza, a programas de ansiedad, a programas de tener más ira, por ejemplo, de tener explosiones de ira para sobrevivir. Y ahora viene alguien a decirnos que todo esto no sirvió, pues espérate, porque a todos los demás nos dolió la vivencia. Porque a ti no te va a doler. Y puede sonar egoísta, pero es lo que generalmente pasa en los sistemas familiares. Por un amor ciego queremos ser leales, porque no nos rechacen queremos ser leales, porque no sentir esa culpa de hacerlo diferente. Pero le voy a decir un secreto. También está el lado bonito de poder decir el dolor terminó. Porque esta resistencia que usted puede sentir al inicio cuando va a romper un programa familiar, una situación heredada, generalmente viene acompañada de mucho dolor, de duelos no hechos, de situaciones no hechas. Por ejemplo, en las personas que tienen o en familias donde la diabetes es un factor común, siempre vamos a buscar historias amargas, historias donde mamá no pudo dar amor. Y puede ser tan simple como el hecho de que
desafortunadamente mamá no estuvo. Mamá tuvo muchos hijos y hubo una persona que vivió eso con un abandono tal y lo vivió con tanta amargura y tanta soledad que programó esa información. Entonces, más adelante, si se da cuenta, cuando nos faltan esas piezas del rompecabezas, se nos hace bien complicado poder adivinar en qué parte de los ancestros pasó lo que debió de haber pasado. Pero como ya concluimos que hay una base de datos, si tú sanas tus eventos amargos, si tú ya tienes un diagnóstico de diabetes, si tú sanas tus eventos amargos, tomas conciencia y liberas la emoción, esa liberación de emoción se libera contigo y con los que estuvieron antes de ti y después de ti. Porque el campo mórfico así funciona. Es la base de datos más perfecta, más íntegra y sobre todo más eficiente que puede existir. En resumen, entonces, podemos decir que todas las emociones sirven para algo y en lugar de rechazarlas, en lugar de decir yo no quiero sentir eso, aprendamos a identificar para qué sirven. La tristeza me ayuda a alejarme y a evitar contacto, el miedo a alejarme, la ansiedad a perseguir algo, la ira a poner límites. El tema es que cuando la emoción no es suficiente para solucionar un problema, la biología va a intervenir y se va a mover, porque el que no se está moviendo en el interior eres tú. Si tú no te mueves, si tú no tomas conciencia, si tú no sanas tu historia presente de tu línea de vida, de cuando naciste a la edad que tengas ahorita y ya después, si quieres profundizar todavía más, si quieres seguir extendiendo tu campo mórfico y liberando más emociones, irte al transgeneracional, está perfecto. Solo quiero que tengas muy en claro que primero se inicia contigo y que si tú hoy tienes una enfermedad recurrente, situaciones recurrentes, que se están volviendo crónicas y que ya no quieres vivir, con esas situaciones día a día, es bien importante que le agradezcas a tu amiga enfermedad de estar aquí escuchando este podcast para que puedas ser consciente de que hay una emoción detrás de ello y que para descubrirla e integrarla y sanarla se requiere valor para tocar aquello que duele y poder entrar en la sanación. De esto y muchos temas que acompañan la enfermedad, situaciones de desamor, situaciones de dinero, temas de pareja, temas con los padres, entre muchos otros temas, así como enfermedades físicas, estaremos hablando en el podcast. Así que agradecemos que nos dejes en tu página, ya sea en Facebook, en Instagram o en el canal de YouTube, de qué es que te gustaría que habláramos primero. Vamos a ir tomando las enfermedades que nos vayan pasando para irlas desmenuzando, así como situaciones de éxito, de dinero y de amor, porque este espacio es para integrar y este espacio es para sanar. Ojalá que lo que tengas aquí, toda esta información que hemos abordado te sea útil. Si te gustó, agradecemos tu like, más aún que nos compartas. Gracias, es un honor estar a tu servicio.